importante y valiosa. ¿Qué dice esta segunda ley? Que todo proceso biológico tiene un inicio, el DHS. Creo que los que tienen un folletito ahí tienen la imagen, el DHS, fíjense, DHS. Ahí, ese es el inicio de todo proceso, ¿no? El inicio. Antes del DHS tenemos una zona roja, una zona azul, una zona roja. Bueno, una zona inferior, una zona superior. La zona inferior es la fase vagotónica, en la que nosotros, por ejemplo, estamos durmiendo, descansando, y la fase superior es la fase simpaticotónica. Estamos activos, estamos gastando energías, ¿no? Y eso día y noche es nuestra vida normal. Llevamos una vida normal, una homeostasis total, sanos, ¿no? En el día estamos simpaticotónicos, nuestro sistema simpaticotónico está activo, y en la noche el sistema parasimpático. Llega un DHS y nos trastorna todo nuestra salud, y pasamos a un estado permanentemente azul, o sea, actividad conflictual, ¿sí? Entonces acá vemos que esto es arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Por qué? Dormimos, pero dormimos mal. En la noche estamos con pensamientos sobre el tema, y da vuelta, y dormimos mal, no despertamos, dormimos, no despertamos, o sea, no descansamos realmente. Y esta fase CA, conflicto activo, fase CA, conflicto activo, puede durar, no sé, un minuto, una hora, un día, una semana, meses. Eso depende del ser humano que insista estar en este conflicto activo. Nadie está obligado a estar en conflicto activo por mucho tiempo. Por ejemplo, un ratoncito ve que en la cocina no hay nadie y encuentra un queso en el medio del piso. Sale y comienza a comer. Y en eso el gato sorpresivamente llega a la cocina y lo persigue. Ese ratoncito está en conflicto activo por su vida. ¿Cuánto tiempo tardará el ratoncito en correr desde el queso hasta su hueco? Quedan dos posibilidades: que el gato lo capture y se lo coma, o se salve. Ese conflicto, ¿cuánto tiempo dura? Segundos. Pone un minuto. En la naturaleza los conflictos no duran mucho. Por lo general los animales no tienen tantos cánceres como tenemos los humanos. No tienen esas enfermedades que son típicas de los seres humanos, a menos que nosotros induzcamos a los animales en un estrés permanente que no es natural. Entonces en la naturaleza todo se soluciona rápido, de un día para otro difícilmente se pasan los conflictos, de tal manera que no se manifiestan cánceres y otras patologías, ¿sí? Entonces nosotros podemos aprender de la naturaleza. Conociendo esto, si detectamos que estamos en algún conflicto biológico activo, la primera tarea que tenemos que tener es solucionarlo a la manera que cada uno pueda. Hay gente que es espiritual, dice, no, yo no quiero dinero. Bueno, pues ya no hace conflicto con dinero. ¿Quieres esa cosa? ¿Quieres mi camisa? Toma mi camisa, te doy la capa, ¿no? Para la gente espiritual puede solucionar así. Otra gente no es espiritual, bueno, pero tiene filosofía, o tiene budismo. El budismo dice, no, yo no deseo nada. La infelicidad está en el deseo. Entonces el budista soluciona sus temas a su manera. Uno no es religioso, no es filósofo, no es nada, pero quizás político. Dice, no, la solución está en buenas políticas. El otro sociólogo. Cada uno tiene su camino cómo solucionar estos conflictos. Eso ya depende de la persona, ¿no? Entonces, esta fase de conflicto activo podría durar, en teoría, infinitamente hasta que se acabe las energías del cuerpo y se muera por caquexia. Hay personas, yo he visto morir por caquexia, porque no quiere solucionar. Yo no voy a perdonar nunca, nunca, me voy a morir, no, y se mueren, porque no salen de este conflicto activo. Pero por lo general, gracias a Dios, no todos llegan a ese extremo. Es raro, es raro. Entonces la segunda ley dice, la segunda ley biológica dice
que todo proceso biológico tiene dos fases. La segunda fase empieza cuando se soluciona el conflicto. Eso se le llama la fase PCL, post-conflictolisis, después de haber solucionado el conflicto. Entonces, en la segunda fase viene una parte roja, fase exudativa, fase restitutiva, cicatricial y una epicrisis en el medio. Pero mayormente va abajo la curva, o sea, estamos mayormente vagotónicos. ¿Cuál es la diferencia? Vagotónico es una persona que tiene manos calientes, con sueño todo el día, cansado, con dolores, con fiebre, vagotónicos, ¿sí? Entonces, uno puede, de acuerdo a los síntomas, observar en qué fase se encuentra. Si está con manos frías, está que no duerme, pensamientos obsesivos, recurrentes. Entonces, si él detecta que está en la fase conflicto activo, tiene que solucionar. Si él detecta que ya está en la fase PCL, solo esperar y no volver a reactivar el conflicto inicial, o sea, que no haya recidiva, ¿no? Esa sería la segunda fase. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues supongamos una persona lo secuestraron y el secuestrador lo amenazaba con matarlo si no pagaban. Él ha vivido conflicto activo mucho tiempo, ¿no? Porque decía, me voy a morir. Y un conflicto de miedo a la muerte impacta en los alvéolos pulmonares. Empieza el primer momento del miedo a la muerte, empieza con un aumento de funcionalidad en los alvéolos pulmonares. Las células de los pulmones comienzan a funcionar más porque se necesita mucho oxígeno, porque él va a tener que en un momento escapar, salir corriendo, como el ratoncito. Salía corriendo para salvar su vida. La biología empieza con un aumento de la funcionalidad de los alvéolos. Pero como el ser humano no necesariamente tarda unos segundos, un minuto, en el ser humano puede tardar horas, días, ya no basta con un aumento de la función, sino va a haber una multiplicación celular. Y esa multiplicación celular se le conoce como cáncer. Y entonces el cáncer no es algo malo. El cáncer es un proceso especial de supervivencia. Es algo bueno. Si uno sabe eso, ya no te molestas con el cáncer que estás sufriendo, porque es a tu favor, para que tú salgas de ese problema. Entonces, en este caso de esta persona con cáncer al pulmón, a los alvéolos específicamente, esta persona va a hacer un crecimiento celular, y cuando es rescatado o ese problema en la captura, el secuestro es solucionado y él ya está en casa, va a pasar a la segunda fase. Esos cánceres, esas células de más tienen que ser degradadas. ¿Y cómo se degrada? Con bacterias, con micobacterias, bacterias que son fúngicas, hongos, micobacterias, y tienen el nombre de micobacterias tuberculosas. Entonces le va a dar una tuberculosis, ¿sí? Entonces la tuberculosis no había sido un error de la naturaleza, una mala suerte, sino es una fase de reparación en la segunda fase según la segunda ley biológica. Y entonces la persona dice, ya no tengo miedo, ya estoy reparándome, y ya estoy curándome de ese cáncer en los pulmones. Claro, si ese cáncer no ha sido mucho, él ni se da cuenta. Si ha sido grave, entonces esta tuberculosis le va a botar todas esas células, masas, va a toser y va a botar parte de sus pulmones, pero solo las células que están de más. El resto queda normal. Bueno, en teoría, ¿no? Las cosas no son tan fáciles, pero ese es el principio. ¿Cuántos reportes que se ven en las revistas médicas? Paciente botó su tumor a través de toser. Suena raro, un tumor del tamaño de una pelotita. Lo bota tosiendo. Pues el cuerpo está en reparación y es genial, ¿no? Claro, en esa fase de reparación la pasa muy mal.
está con fiebre. La tuberculosis tiene síntomas muy desagradables, ¿no? Y ya para terminar voy a mencionar un caso que me sucedió a mí cuando yo llego a Alemania. Lo primero que me hicieron las autoridades alemanas fue sacarme una radiografía del tórax para ver si tenía tuberculosis o no. Pero en el Perú hace tiempo que nadie se saca preventivamente radiografía del pulmón para ver si tiene tuberculosis, casos especiales. Pero en Alemania estaban con pánico. ¿Y por qué? Estudiando, investigando, claro, ellos acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? En la Segunda Guerra Mundial casi toda la población alemana estaba con miedo a morir, que una bomba los mate. Y bueno, se firmó la paz, se acabó el miedo a la muerte. ¿Y qué va a venir? Según la segunda ley, ¿qué va a venir? Una ola de tuberculosis. Y no es que fuera una pandemia, la medicina antigua no sabía comprender por qué la tuberculosis. O sea, más piña, ¿no? Ahora que perdemos la guerra, estamos en crisis, y todavía Dios nos castiga con tuberculosis. No, Dios no te está castigando, te está salvando de esos cánceres que generalizados en Alemania tenían los alemanes en los pulmones. Claro, eso no se dice. Por eso hubo una ola de tuberculosis después de la Segunda Guerra Mundial, y eso se ha mantenido hasta los años 70, 80, con el miedo de la tuberculosis. Pero hace décadas que en Alemania no hay tuberculosis, pero todavía le queda ese pánico, ¿no? Ese miedito. Bueno, ya con los años desaparecieron esas radiografías preventivas de tuberculosis, porque ya prácticamente ha sido eliminada. Y Alemania ha vivido abundancia durante estas décadas, y por supuesto la tuberculosis no era necesario, no necesitaba curar nada. Entonces está clarísimo, creo, ¿no? Este ejemplo. Bien, pasamos a la tercera ley biológica. La tercera ley biológica dice que en el momento de que el ser humano fue concebido, el cigoto, que es el óvulo fecundado, que ya tiene los 46 cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre, forman un cigoto. O sea, una célula ya es un ser que diferente a la mamá, tiene otro ADN, ¿sí? Entonces ya es un ser vivo, un ser humano vivo, que no debe ser matado, dicho de paso. Bueno, esa célula se va dividiendo en 2, en 4, 8, 64 y así hasta formar muchas células. Y al final se dividen en 3 capas. La capa superior se le llama endodermo, la capa media se llama mesodermo y la capa inferior se llama ectodermo. Y de cada capa se van a derivar los tejidos en el ser humano. Y el cerebro representa esos 3 tejidos. Tenemos acá la corteza cerebral, que es ectodermo. Tenemos acá la sustancia blanca, que es mesodermo, junto con el cerebelo. Y el tronco cerebral es endodermo. El tronco cerebral se encarga de los tejidos que están relacionados con las funciones vitales del ser humano. Por ejemplo, todo lo que es sistema digestivo, donde uno no tiene conciencia. El estómago, cuando tiene un bocado, se mueve como si fuera, ¿no?, un triturador. ¿Alguien ha visto cómo se mueve? ¿No? Es impactante, impactante. En la clase de medicina se ven cómo se mueven, como si fuera una lavadora, fuerte, fuerte. Mecánicamente tritura la comida, y de ahí vienen los jugos gástricos, el ácido clorhídrico, etc. Entonces, el sistema digestivo está controlado por el tronco cerebral. Son funciones vitales. Por eso cuando una persona está en coma, las funciones del tronco cerebral están funcionando. Porque si dejan funcionar, por ejemplo, la respiración de los pulmones está controlado por esto. Se muere la persona. Entonces, acá está lo vital. Dicen el cerebro reptiliano, dicen, ¿no? Bueno, entonces, pero si simplificamos, vamos a dividir en cerebro nuevo y cerebro antiguo. Toda esta capa de arriba roja es el cerebro nuevo y el cerebro antiguo.
Esta tercera ley dice que los procesos biológicos en el cerebro